Hola, ¿qué tal? Les habla su servidor Alejandro Ríos y es un placer para mí compartir con ustedes el tema dispositivos comunes en una instalación eléctrica residencial. En instalaciones eléctricas residenciales podemos encontrar los siguientes dispositivos: interruptor principal, panel de distribución, enchufes, luminarias, interruptores, timbres. En la presente exposición vamos a ir describiendo cada uno de esos dispositivos. Bien, en el caso del interruptor principal, su función es la de proteger a todo el sistema, para lo cual utiliza unos dispositivos internos llamados disyuntores o breakers, los cuales son a su vez dispositivos que suspenden la corriente eléctrica si ésta sobrepasa cierto valor. Un valor que puede ser de 20 amperios, 30 amperios, 40 amperios, dependiendo de las consideraciones que se tomaron a la hora de hacer el diseño eléctrico de toda la red de distribución de energía eléctrica en la residencia. En la figura podemos apreciar una fotografía de un interruptor principal con su puerta cerrada, y en la otra figura con la puerta abierta donde se aprecian los disyuntores o breakers. En el panel de distribución se protegen cada uno de los distintos circuitos en el que se divide la instalación a través de disyuntores, también llamados breakers. Al menos existe un panel de distribución por instalación, como ocurre en la mayoría de las viviendas, y desde este pueden alimentarse uno o más cuadros secundarios, como ocurre normalmente en instalaciones industriales y grandes comercios. En la presente diapositiva tenemos una fotografía de un panel de distribución con la tapa removida. Podemos apreciar los disyuntores que se utilizan para la protección de los diferentes circuitos, y bueno, esos disyuntores también se les conoce con el nombre de breakers. Un enchufe está formado por dos elementos: los pines y el tomacorriente o toma de corriente, que se conectan uno al otro para establecer una conexión que permita el paso de la corriente eléctrica. Este dispositivo forma un circuito eléctrico al conectar los pines, que pueden ser dos o tres, con el tomacorriente. En la fotografía que vemos en la diapositiva, vemos del lado izquierdo de la fotografía un conjunto de pines, en este caso 3 pines. Uno sería para el positivo neutral y el tercero, el que se ve de forma cilíndrica, sería para aterrizaje. Y del lado derecho de la fotografía podemos apreciar un tomacorriente. Las luminarias son aparatos que sirven a las lámparas como soporte y conexión a la red eléctrica. Son básicamente la estructura sobre la cual montamos las lámparas, los bombillos, los focos, para que esa lámpara, ese bombillo, tenga de dónde sujetarse y también tenga acceso a conexiones a la red eléctrica que le va a suministrar energía. Un interruptor eléctrico es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de la corriente eléctrica. Su expresión más sencilla consiste en dos contactos de metal inoxidable y el actuante. Los contactos, que están normalmente separados, se unen mediante un actuante para permitir que la corriente circule. El actuante es la parte móvil que en una de sus posiciones hace presión sobre los contactos para mantenerlos unidos. En la presente fotografía que se muestra en la diapositiva, se muestra un interruptor sencillo. Ahí se muestra el punto de conexión de aterrizaje, los tornillos, la cabeza de los tornillos para fijarlo a la caja
de sujeción en la pared, los puntos de conexión y la perilla de control o actuante. En el caso de los interruptores dobles, resultan de la combinación de dos interruptores simples ubicados en un solo dispositivo. Se utiliza para controlar dos cargas de forma independiente desde un mismo punto. Entonces, un interruptor doble es como tener dos interruptores sencillos en un solo punto de conexión, ¿sí? En la figura que tenemos en la diapositiva del lado derecho, ¿no? De la diapositiva, tenemos una fotografía de un interruptor doble. Los interruptores de 3 vías son utilizados para controlar una carga desde dos puntos distintos a la vez, por lo que son necesarios dos interruptores para realizar esta función. Se puede utilizar para controlar lámparas ubicadas en escaleras, pasillos, salas grandes y cualquier espacio amplio donde sea necesario el control desde dos ubicaciones. En la presente diapositiva del lado derecho tenemos una fotografía de un interruptor de 3 vías. En la presente diapositiva tenemos 3 imágenes que nos van a ayudar a describir el interruptor de 3 vías. Del lado izquierdo tenemos nuevamente la fotografía que nos ilustra el interruptor, la estructura de un interruptor de 3 vías. Vemos las dos conexiones para los cables viajeros, que son los cables que se van a extender en la instalación eléctrica para comunicar un interruptor con el otro. Tenemos la terminal común y la terminal para el aterrizaje. En el dibujo esquemático del medio vemos la representación esquemática de cómo funciona un interruptor de 3 vías. Tenemos los dos terminales viajeros, ¿sí? En los cuales se conectan los cables viajeros, y tenemos el terminal común. La línea diagonal que comunica el terminal común con los terminales viajeros representa el actuante. A nosotros mover el actuante del interruptor de 3 vías, estamos haciendo que el actuante se conecte a uno de los dos terminales viajeros. Entonces, al mover el actuante se va a alternar en la conexión de un terminal viajero o del otro, ¿sí? Luego, en el extremo derecho de la diapositiva, vemos un dibujo que nos ilustra directamente cómo funciona en acción un sistema eléctrico simple que utiliza interruptores de 3 vías. En la parte superior de dicho dibujo vemos dos interruptores de 3 vías que están conectados a la línea de alimentación, y en el extremo derecho de ese dibujo tenemos representado un bombillo que de un lado está conectado con la línea de alimentación y por otro lado con el neutral. Para aclarar, los interruptores de 3 vías rara vez se encuentran cerca uno del otro. Ellos en las instalaciones eléctricas se encuentran distantes uno del otro, ¿sí? Pero por ilustración, en el dibujo los tenemos cerquita uno del otro, ¿sí? Los tenemos cerquita. Entonces, en la parte inferior de dicho dibujo, tenemos el mismo sistema eléctrico, pero los interruptores de 3 vías han sido reemplazados por su representación esquemática. De la representación esquemática vemos que dependiendo de la posición del actuante, al alternarse con el contacto de uno u otro de los terminales viajeros, el bombillo va a adquirir energía eléctrica de la línea. Dependiendo de cómo ubiquemos los actuantes, de qué posición tengan los actuantes, habrá continuidad eléctrica para que le llegue energía al bombillo o no. Entonces, ese es básicamente el principio de funcionamiento del interruptor de 3 vías. Dependiendo de la posición de los actuantes, se le va a llevar energía eléctrica a la carga, en el caso del dibujo al bombillo, y el bombillo entonces se va a prender o se va a apagar dependiendo de la posición de los actuantes. Los timbres consisten en un sistema eléctrico compuesto por un interruptor y un electroimán.
La armadura del electroimán está unida a una pieza metálica llamada martillo, que puede golpear una campana. Al cerrar el pulsador, la electricidad circula por el enrollamiento del electroimán y este crea un campo magnético en su núcleo y atrae la armadura. El martillo, soldado a la armadura, golpea la campana produciendo el sonido. Al abrir el interruptor, cesan la corriente y el campo magnético del electroimán, y un resorte devuelve la armadura a su posición original para interrumpir el sonido. Para conseguir que el martillo golpee la campana repetidamente mientras el interruptor esté cerrado, y no solo una vez, se sitúa un contacto eléctrico en la armadura que actúa como un interruptor. Así, cuando la armadura es atraída por el electroimán, se interrumpe el contacto, cesa la corriente en el electroimán y la armadura retrocede a su posición original. Allí vuelve a establecerse el contacto eléctrico, con lo que el electroimán vuelve a atraer a la armadura y así sucesivamente. En la presente diapositiva tenemos una ilustración que nos muestra las dos fases en las cuales se da el sonido en un timbre eléctrico. Vamos a proceder a describir las partes de ese timbre eléctrico según están descritos en la figura. En la representación esquemática, el elemento U correspondería a una batería o a cualquier fuente que nos energice el timbre. El elemento K sería el pulsador, el botón con el cual vamos a activar el timbre. El elemento E sería el electroimán. El elemento S sería un interruptor. El elemento H el martillo que va a golpear la campana. El elemento A sería el brazo del martillo y del interruptor. Y el elemento B la campana. Entonces, básicamente lo que está ocurriendo es en la primera fase, en la fase 1, es que cuando pulsamos el botón K, el pulsador K, circula corriente por el electroimán E. Al circular corriente por el electroimán, este electroimán crea un campo magnético que va a atraer al brazo del martillo, ¿sí? Al atraer el brazo del martillo, se va a bajar el martillo y vamos a quedar en la fase 2, que está ilustrada en la derecha. El martillo golpea la campana B. Si se fijan en la ilustración, en la fase 2, el martillo H está golpeando a la campana, pero observen el interruptor S. Al golpear el martillo a la campana B, el interruptor S queda abierto. Al quedar abierto el interruptor S, se suspende la corriente en el electroimán. Al suspenderse la corriente en el electroimán, ya no se puede jalar el brazo del martillo A y el resorte hace que él vuelva a subir y quedamos de vuelta en la fase 1 y así sucesivamente. Bien, en cuanto a la conexión de tomacorrientes y lámparas, en la presente diapositiva tenemos una representación esquemática de las conexiones de tomacorrientes y lámparas, incluyendo los interruptores de esas lámparas. Vamos a ver si podemos revisar la figura, la ilustración. Del lado izquierdo tenemos representado el panel de distribución. Recordemos que en el panel de distribución están los disyuntores, los breakers, que nos van a proteger los circuitos eléctricos que van a comprender o van a enviar la energía a los tomacorrientes, a los interruptores, a las lámparas. Entonces tenemos representado el panel de distribución junto a los disyuntores, ¿sí? O breakers. Bien, entonces las líneas dibujadas en rojo representan los cables energizados, los llamados calientes, ¿sí? Y el cable dibujado en azul representa el neutro. Entonces, si observamos la ilustración o el símbolo, ¿no?, que nos representa los tomacorrientes,
una terminal de los tomacorrientes va conectado o conectada a uno de los calientes, una de las líneas rojas, y el otro terminal va conectado al neutro. De esa forma es que se conecta un tomacorriente. Una terminal conectada a los calientes y la otra conectada al neutro. Entonces, entre la línea del caliente y el neutro tenemos un voltaje de 110 voltios o 120. Nominalmente en Panamá es 120 voltios. Pero por tradición la gente comúnmente aquí en Panamá suele decir 110 voltios. Entonces, coloquialmente vamos a usar el término 110. Entre una terminal de un tomacorriente y la otra tenemos un voltaje de 110 voltios en los tomacorrientes y así es como se da la conexión. Seguido más a la derecha, vamos a apreciar que tenemos un interruptor y una lámpara. El interruptor es el que va a interponerse entre la línea del caliente y la lámpara. Y ciertamente cuando tenemos el interruptor activado, él se cierra y le va a enviar la energía a la lámpara. Si el interruptor está abierto, él va a interrumpir la corriente, va a interrumpir la energía y no se va a prender la lámpara. En la otra terminal de la lámpara la vamos a conectar al neutro, a la línea azul, para entonces completar el sistema. Luego así es como conectamos interruptores y lámparas en un sistema eléctrico residencial sencillo. Ciertamente en las lámparas también estarían trabajando a 110 voltios. Luego podemos apreciar en el extremo derecho de la ilustración que tenemos un tomacorriente que nos está trabajando a 220. En el caso de esos tomacorrientes que trabajan a 220, que son interruptores para unidades de aire acondicionado, calentadores de agua, hornos, algunas estufas eléctricas y hornos eléctricos que consumen mucha potencia. Esos tomacorrientes que operan a 220 a 220 voltios se conectan a los dos calientes. Una terminal se conectaría a el caliente A o a la fase A y el otro se conectaría al caliente B o a la fase B. Entonces, ese tipo de toma corriente estaría protegido por disyuntores o breakers dobles, que los tenemos ilustrados en la sección del panel como los disyuntores que están siendo atravesados por unas líneas interrumpidas de color verde. Esos son breakers disyuntores que se activan los dos a la vez, ¿sí? Y le cortan la energía al toma corriente de 220 voltios en caso de que se dé una sobrecorriente y se activan los dos a la vez para cortar el flujo de energía en las dos líneas, la fase A y la fase B. En el caso de los tomacorrientes que operan a 110 y las lámparas junto con su interruptor, ellos suelen estar protegidos por un solo disyuntor. Si se da algún cortocircuito, exceso de corriente en esa parte del sistema, el disyuntor se va a disparar, el breaker se va a disparar, pero solo el breaker que protege esa parte de la instalación. El nivel de corriente para el cual se va a dar el disparo de los breakers de los disyuntores depende de los cálculos que hizo el ingeniero que desarrolló el diseño eléctrico para la residencia. Bien, esto es todo en cuanto a los dispositivos comunes en instalaciones eléctricas residenciales. Espero les haya gustado la exposición y bueno, que se encuentren bien y saludos.